8 y arrancamos. Tuvimos un hecho fuera de lo común el fin de semana, una explosión desmesurada, increíble, tremenda, que, bueno, por suerte no fue trágica, pero tiene daños incalculables. Estoy hablando de lo que ocurrió el viernes a las 9 de la noche en el polígono industrial de Ezeiza. Ahí estamos con el título inmediato, que es que hoy comienzan las pericias, pero lo que ocurrió antes, verdaderamente estábamos todos preguntándonos cómo no murió gente, porque fue descomunal. A las 21:15 se empieza a incendiar en cadena una serie de galpones de una empresa de depósito de insumos químicos, claro. Exactamente. Viernes 14 de noviembre, ahí está, pasada las 21 horas, localidad Carlos Espegazzini, en el municipio de Ezeiza. El fuego inicia en una planta química dentro de un polo industrial. No, me quedé con la imagen de que se iban encadenando una explosión detrás de otra en unas especies de salas de tanques con una especie de oxígeno líquido, que es un material inflamable, según me contaban este fin de semana. La firma se llama Logichem, y de repente se produce un hongo tremendamente de una explosión cinematográfica. Y lo que empezamos a ver, cada uno en sus teléfonos, claro, en sus teléfonos, es videos muy caseros de gente que está filmando, y cuando está filmando se le viene encima la onda expansiva, que es una onda expansiva que tuvo hasta 15 kilómetros, según las primeras indagaciones, y que en los 4 kilómetros a la redonda, ahora se sabe, destruyó absolutamente todo. Hoy están todos los vidrieros de la zona de Espegazzini y de Ezeiza trabajando a destajo, sin dar abasto, porque muchísimas personas, habitantes, vecinos, están pidiendo servicios, se han quedado sin ventanas. Y esto es transversal a tanto los barrios privados, que hay muchísimos por ahí, como a las casas precarias que también abundan en esa zona. Polígono Espegazzini, ahí está el lugar de la explosión, lo estamos viendo. Sí, Moncho, ¿qué me querés decir? No, a las 9:30 hablo con un empresario que tiene un depósito ahí. Sí. Y en un momento porque me quedé con lo que dijiste de lo de la tragedia, me dijo: si pasa a las 4 de la tarde se nos mueren 30 operarios. Ay, claro, sí. O sea, una sola. Cuando vos marcás por qué, claro, bueno, por el horario. Es esa tragedia con suerte. Claro, dice que se está nos toca yendo con a la la planta activa, se nos mueren 30 operarios. Dice que, planta, entrada de gente, todo, entrada de proveedores, salida de proveedores. Ahí están un poco como es la distribución de las zonas afectadas. Ahí está el Bahiense de Aditivos Alimentarios, almacén de frío. Iron Mountain, que en un momento se empezó a decir, bueno, sí, los mismos Iron Mountain de Barracas 2014, donde murieron 10 bomberos, esa empresa de depósito de documentación. En un momento se empezó a especular, pero no hay nada. No hay nada en lo inmediato. No, a ver, en lo inmediato, para entender, Gonza, ahí, que quien está viendo la imagen ve Logichem, que es esta empresa que vos marcabas. Quien no está escuchando, para entender qué va a pasar hoy. Bueno, la fiscal es Florencia Veloc, de la UFI número 1 de Ezeiza, perdón. Y esas pericias, cuando vos marcabas lo que se prevé que es lo que sucedió, para entender bien el origen y sobre todo lo que quiere saber la fiscal es falla humana, es una falla técnica, es algo de mantenimiento. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahora viene la discusión que viene cuando suceden estas cosas, que es: todas estas empresas, todo este predio tiene contratados seguros, todos, porque hay insumos que están por encima de los 30, 40 millones de dólares. La reparación. Entonces ahora vos tenés que hablar con esa famosa aseguradora para entender qué es lo que pasó. Ahí está el dato de que comienzan los trabajos para intentar determinar el origen del incendio. Hoy leía algo que yo no sabía, y uno tiene que aprender en velocidad cuando pasan estas cosas, algo que se llama huella térmica, que es básicamente un punto cero, si se quiere, un punto cero de la catástrofe. Y me contaban también que todavía está humeando. Si hoy van a Ezeiza, todavía está la zona con una humareda importante, todavía hay fuego. Ese fuego no se termina de apagar, los bomberos no lo van a apagar por una cuestión justamente judicial, que tiene que ver con que las tareas de mitigación muchas veces terminan alterando posibles indicios de cómo pudieron haber sido las cosas. Y lo que es clave es ir hasta el nudo, hasta donde aprendí, insisto, uno no es experto en estas cosas, pero hay que ir al nudo del origen del fuego, y eso se llama huella térmica, que es el punto desde donde el fuego comienza a hacer una especie de recorrido. El fuego tiene una especie de orden, si se quiere, en el caos.
tiene una orden. Voy a hacer una gonzaleada, perdón, ¿no? Haga. Hay una serie en Apple TV que se llama Humo, que es una serie de investigadores, tipo una especie de FBI de los piromaníacos. Y es espectacular. Viene de un podcast original escrito por un investigador, un perseguidor de piromaníacos. Entonces habla todo el tiempo de fuego. Todo el tiempo habla de cómo suceden los incendios o cómo un loco va, incendia y escapa. Y todo el tiempo se habla en términos bastante técnicos de esto, de estas cosas como la que estoy contando de la huella del fuego. Pero bueno, lo que se sabe hasta ahora es, como decía Moncho, que hay que esperar, que no están claras las cosas, que todavía no hay nada verdaderamente. Cuando habla uno con los funcionarios judiciales, están trabajando los bomberos. Lo que es increíble es que no haya muerto nadie, insisto con esto. No, ves la imagen y decís, como no se puede creer que... O sea, buenísimo, ¿no? Sí, obvio. Totalmente. No, bueno, sí. ¿Cómo no? Ese hongo, ¿lo viste? Sí, tremendo. El hongo es terrible. Hay una imagen, hay un video que creo que fue el primero que vi, de un vecino que está filmando. Claro. ¿Qué pasó? Y se le viene la onda expansiva. Tremendo. ¿Ustedes alguna vez estuvieron cerca de una onda expansiva? No. Ahí está, mirá. Ahí está. No, es que una onda expansiva es algo... Una onda expansiva es como si como vibraras. vas sintiendo después. No, es increíble. Bueno, Granados dijo que es el intendente que se le habían explotado los vidrios de la casa. Sí, a la gente de los barrios privados. Sí, ayer yo también hablé con una persona en una que están quinta. en el polo que no se incendiaron. No, ni que hablar. Claro, porque se podría haber contagiado de uno a otro, ¿no? Y solamente todo. Bueno, solamente por lo que levanta la temperatura, claro. Ni siquiera porque llegue el fuego, ¿no? Y la cuestión esta de la toxicidad del humo y demás... Bueno, eso sí. Pero quedó... Cerca de las 12:30 de la noche, alguien que trabaja en el Interior de Seguridad de la provincia me decía que ya habían hecho trabajo con los hospitales de 6 y demás y eso estaba afuera. Quedó pero también porque al principio muchos decían eso, ¿viste? Pero porque el fuego se corta y no agarra todo el polo. El polo se corta, claro. Es cierto que nosotros lo miramos así y lo miramos en ese mapa. Y yo no conozco este parque industrial, pero conozco muchos parques industriales. Son 500 hectáreas. Claro, uno lo ve así, te parece que está cerca, ¿no? Y ese cerca quizás son 500, 600 metros, ¿no? Entre una de las plantas y otra de las que vemos. Esa es la toma que hace un pasajero. Yo pensé que a Bufflet había agarrado la explosión. No. La toma que hace un pasajero desde un avión a punto de aterrizar. Mirá. No se cortaron los aterrizajes en Ezeiza. No se suspendió nunca la operación del aeropuerto. Pero sí se sintió la explosión, se percibió. Lo confirmaban desde torre de control. ¿En el aeropuerto? Sí, se llegó una percepción. Es que hubo... En la cárcel se sintió y que está ahí todo explosión está también. todo ahí nomás. Se confirmó esta mañana, quedó descartado. Ayer lo estuvimos siguiendo con Vanina, porque Vanina, mientras armaba la rutina Vani y hablaba con nosotros, estábamos viendo si toxicólogo o no, para ver las implicancias hoy, lunes, y nos confirmaban que ya no hay un riesgo para la salud. Y bueno, nada, ahí está. Vamos a ver qué pasa cuando las pericias empiecen a suceder y qué es lo que... Claro, ¿qué hizo que pase esto, no? ¿Qué es lo que determina? Claro, tal cual. La verdad que es increíble. Ahí la clave es si fue algo intencional o fue accidental. Sí, sobre todo me decía uno de los empresarios que perdió prácticamente todo. Sí. Sí. Los seguros son millonarios, ¿no? A ver, los seguros son millonarios. Él me explicaba un poquito ese proceso. Los seguros son carísimos, pero obviamente para esto, porque vos estás en un polo industrial que contagia, todo depósito contagia al otro. Neumático, petroquímico, químico. O sea, es demasiado sensible todo lo que hay. Mucho riesgo como para no asegurarlo. Claro. Pero que la aseguradora lo que dice, bueno, vamos a esperar a la pericia, sobre todo para ver la responsabilidad de quién originó el incendio. Y ahí es... ¿Pero si es intencional no te lo cubre? No. Si alguien te saboteó, ¿no te lo cubre? No. ¿Por qué no? Es que a mí me decían depende. Bueno, son situaciones muy específicas. Pero a mí me decían depende. Bueno, porque ese no es no sé, o sea, lo voy a explicar más, pero supongo que porque vos lo que cubrís es el riesgo de algo, no que alguien venga, ese es como un delito penal, ¿no? No sé cómo explicarlo, qué palabra encontrarle para decirlo, ¿entendés? Te entiendo, habrá que ver la letra chica del seguro, ¿no? Obvio. Si te cubre eso, para que te cubra eso, supongo que la póliza va a tener otro precio, ¿entendés? O sea... Estoy pensando en la casa, cuando vos asegurás tu casa, que tenés el seguro, no en el caso de, o de incendio. Sí.
Claro. O si te roban las cosas dentro de tu casa, la computadora, no sé qué. El de incendio me tendría que cubrir también las cosas que tengo adentro. Depende, sí. Bueno, pero tenés distintas características y distinto precio. Va a tener distintos precios directamente. Claro, pero eso, ¿no? Ahora va a venir alguien, ahora va a venir una persona de seguro, o sea, va a hacer esta... Claro, por eso. Es fundamental. Por eso igual una cosa le cabe a donde se origina el incendio y otra cosa es algunos depósitos que los tomó el incendio de otra empresa. Ah, claro. Por eso, esta persona me decía, el mío está todo cubierto porque yo no arranqué el incendio. Ah, claro, obvio. ¿Entendés? Entonces ahí tenés que marcar una diferencia. Igual, ¿sabes lo que me están contando? Que el viernes, claro, le pidieron a todos los empresarios que abran los portones para que puedan entrar los bomberos. Y me cuenta un empresario, me dice que nos está mirando, me dice, el mismo viernes intentaron entrar a robar. Claro. Bueno. Vamos a un Zoom, lo tenemos conectado a Roberto Weiss de la Unión Industrial de Ezeiza. Roberto, ¿cómo va? Gonzalo y el equipo de Infobae lo saludan. Buen día para vos y todo el equipo. ¿Cómo anda, Roberto? Bueno, acá tratando de analizar, si se quiere, lo que ocurrió. No sé si es el momento de pensar en las responsabilidades, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, yo lo que puedo decir es lo que ocurrió. En cuanto a responsabilidades, se me hace un poco difícil porque es muy prematuro. Todavía hay un foco ígneo, no hay el fiscal ni los peritos todavía actuaron, es decir, lo que podemos hacer son conjeturas y no siempre sirven. Claro. Bueno, ¿y cuál es la situación al momento? Al momento, es decir, el fuego yo diría que está controlado. Es decir, ya no lo peor ha pasado. Y hay un foco ígneo en la empresa Iron Mountain, que como todos sabemos es un depósito de papeles, por decir así. Y eso va a demorar. Yo ayer tuve un contacto con el jefe de bomberos a última hora de la tarde, que le iban a dejar quemar porque no valía la pena tratar de apagarlo, ya que iba a ser muy difícil. Aparte, como la estructura de Iron Mountain está muy endeble y es muy grande, corren en serio peligro los bomberos. Claro. Entonces lo van a mantener así. Le hago una pregunta sobre el operativo de mitigación, cuando ni bien comienza el incendio. Hoy leía una crónica que dice que los empleados de Logicem vieron el fuego y se fueron de inmediato. O sea, alguien vio que se iniciaba el fuego e hizo el aviso a los bomberos. ¿Cómo fue el gatillo del operativo? El gatillo del operativo, lo que pasa es que esta zona industrial, primero hay que aclarar, ahí hay dos parques industriales cerrados. Uno es el Parque Ezeiza y el otro es el Parque Carlos Spegazzini. Y esta es una zona abierta. Le dicen polígono industrial. No me pregunten por qué le dicen polígono, porque no sé. Pero le dicen así. Y es una zona abierta. Se puso a la venta hace unos 20 años y hoy hay unas 25, 30 empresas que están funcionando y muy bien ahí adentro, y todavía quedan muchos terrenos baldíos. 25 o 30 empresas, dijo. Sí, en esa zona, en ese polígono abierto, que nada tiene que ver con los parques industriales. Parques industriales cerrados que a su vez lindan con esta zona, ¿no? En cuanto a cuando se produjo yo entiendo de que hubo un principio de incendio, la gente se asustó, salió corriendo, avisó ahí hay un sereno. Hay un centro de bomberos, nosotros de ahí, es más que centro de bomberos, es una... le damos educación a las brigadas de bomberos. Pero también están en forma permanente ahí, haciendo guardia. Y bueno, ellos han dado aviso urgentemente. Fueron los primeros que se acercaron, pero enseguida vinieron. La gente de los parques está muy bien equipada en lo que se refiere a brigadistas y en lo que se refiere a autobombas y servicio. El servicio de agua, que es muy importante. O sea que
que primero estuvieron al pie del cañón fueron las brigadas y las autobombas de estos dos parques cerrados industriales. Después se agregaron los bomberos vecinos, digamos, bomberos de Tristán Suárez, bomberos de Seiza, y después ni hablar de la legión de bomberos que llegó con el tiempo, ¿no? Ahora, Roberto, ¿cuántas empresas, más allá de la explosión y de todo lo que vimos, cuántas empresas se vieron afectadas en total del parque? Mira, para hacer un raconto, digamos, Login Tech, en realidad es Logichem, es la logística de los productos químicos, que fue la que explotó. Sí. Esa fue la primera perjudicada y una de las más, indudablemente una de las más perjudicadas. El fuego, en ese momento, en el momento de la explosión, la parte cinética con el fuego encima se abalanzó sobre Iron Mountain y eso se prendió fuego instantáneamente. Es una nave muy grande, en realidad son dos naves en una y se prendió instantáneamente. Claro. De ahí, por simpatía y cercanía, se fue a Plásticos Lago y los bomberos, en un acto de valentía, lograron salvar, yo creo que el 40-50% de la empresa, pero el otro 50% se quemó. También por cercanía y simpatía pasó a Neumáticos La Roca, que son grandes para minería. Todo lo que estaba bajo techo se perdió, tanto la estructura como las gomas. Y todo lo que estaba en la intemperie se salvó. Y los bomberos, en un acto de arrojo, lograron que no se propagara a Molinos Cañuelas. Claro. Por el otro lado, otro de los damnificados es Flamia, que es inflamable. ¿Hola? No, decía que un molino es súper inflamable también. Sí, molino es una alimenticia y indudablemente había también un tema de amoníaco ahí, era bastante peligroso. Por otro lado, la empresa Flamia, que hace perfiles de aluminio, que no tiene combustibles, pero la onda expansiva, la estructura la dañó muchísimo. Albayense, que hace edulcorantes para caramelos, también le dañó muchísimo la estructura. Bueno, como dañara la estructura, de mayor o menor medida, a todas las empresas. Claro. No solamente las empresas, a la zona residencial también, porque de ahí a 15 cuadras hay un barrio, un barrio cerrado y, bueno, no quedó cristal sano. Eso por la onda expansiva que rompió todo. La onda expansiva fue tremenda. Bueno, nosotros como empresa estamos en línea recta, estamos a 3 kilómetros, nos rompió todos los vidrios y es más, 3 kilómetros. Nos rompió un blindex. Wow. Caramba, ¿no? ¿Hay alguna estimación? No, fue algo espantoso. ¿Tienen alguna estimación, no sé si es posible hacer o si ya pudieron hacerla, de la pérdida total? O sea, en dinero, ¿cuánto se estima que fue la pérdida total? No lo podría hacer, es todo muy fresco, pero es multimillonaria. Claro. Lo bueno que no se han perdido vidas. No, por supuesto, no se han perdido. Lo destacábamos al inicio. Sí. Pero acá, mire, los accionistas de las empresas, la gente, los titulares de las empresas, la gente que trabaja, los terceristas, acá hay un montón de gente que se encuentra afectada, las empresas de servicios, vigilancias. Claro. Acá, cuando el problema es tan grave, la verdad, nadie sale ganando. Roberto, y para pensar, acá, bueno, habrá buena parte de esto que lo indemnizarán las aseguradoras y demás, pero va a haber un montón de tiempo en el que la actividad ahí va a estar parada porque la reconstrucción va a llevar mucho tiempo. ¿Hay una estimación de cuánto tiempo puede estar paralizado la actividad en toda esa zona? Y bueno, hay algunas que... Hay 4 empresas que hay que hacerlas de nuevo. Enteras. Hay que pensar hoy no han podido entrar los peritos. Claro. No han podido entrar los peritos. Que eso quiere decir que las pérdidas son multimillonarias e indudablemente acá hay seguros y bueno, ahora vendrá la pelea con los seguros, ¿no? Las cosas no son fáciles.
Tal cual, tal cual. Una cosa que también, un punto que me hacía ayer a la tarde cuando leía todo lo que había para leer sobre esto, es que respondió bien también el sistema hospitalario y de salud privada de la zona, ¿no? Mire, desde los brigadistas y las autobombas en primera línea de los parques estos cerrados. Sí. A los bomberos voluntarios, los bomberos de provincia, sí, el hospital de Seiza, sí, el municipio de Seiza, sí, el Defensa Civil, sí, y en forma organizada, mire, se hizo todo lo que se pudo. Creo que el resultado está en que no hubo víctimas fatales. Lo demás, claro que es una pérdida y ahora viene la parte difícil, es decir, cómo le damos trabajo a esa gente, ¿no? Es decir, claro. Es muy complejo. ¿Cuánta gente es, Roberto? Acá, ¿cuánta gente quedó ociosa entonces ahora por esto? Yo hice un cálculo de más o menos 1.200 personas. Claro. ¿Directas? Directas y después las indirectas. Claro, tal cual. Impresionante. Impresionante. Roberto, gracias, Roberto. Muy amable. No, faltaba más. Por favor. Pensá, que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Roberto Weiss, de la Unión Industrial de Seiza. Sí, pensá que está todo el tiempo en el que vuelvan a funcionar esas plantas, pero además hay alguien que es proveedor de esa planta. Claro, que entran y salen en camioncitos. Que lleva todos los días, le vende algo a esa planta que está parada un año. Ese se queda sin un cliente que quizá tiene una dimensión importante, ¿no? O sea, la red alrededor del parate de esas plantas es enorme. Qué bárbaro. Ayer le mandé un mensaje, no me contestó, a Hugo, no me acuerdo del apellido, el dueño de Guaymallén. Sí, yo le escribí que también. Es un personaje de las redes, es un personaje muy curioso, pues se volvió una especie de influencer de los alfajores. Y él siempre muestra en unos videos su fábrica. Sí. Tenía muy nítido la imagen de haber visto entrar y salir camioncitos por esa zona industrial. No sabía que estaba tan cerca. Cuando veo el mapa de empresas, veo el Guaymallén, el alfajor del pueblo. El que comemos todos. Como tiene que ser. Basilota. Ahí está. No me salió el apellido. Bueno, y después, insisto con esto, hay 3 hospitales ahí, uno es el Arnequian, otro, los otros no, pero me acuerdo el nombre por Arnequian. Y recibieron de inmediato 24 personas heridas, 8 fueron derivadas a hospitales de mayor complejidad. Bueno, la gravedad no puede ser, es un milagro. Claro, la gravedad del accidente, pero de la catástrofe y que tenga gente accidentada con menor, digamos, con cosas atendibles, por suerte, es como medio milagroso. La verdad que sí. La hora fue determinante, me parece, ¿no? Sí. Por la cantidad de gente y demás. Sí, claro. Sí, eso. 9 de la noche. 9 y pico de la noche. Viernes, 9 y pico de la noche. 21 y 15. 21 y 15 del viernes empezaron a aparecer los videos y no sabíamos qué qué pasaba. ¿En qué Gastón de la Fama dice, che, ¿viste la explosión no se entendía qué pasaba, pero el hongo era descomunal. Así que pensamos que iba... O sea, yo estaba, todo el fin de semana yendo a hablar de la tragedia. Sí. Estamos hablando de un incidente tremendo, pero no de una tragedia de vidas humanas. Y eso la verdad que es notable. Escribió gente desde afuera para preguntar si estábamos bien. Es que la imagen es muy impresionante. Ese hongo. Y después, por eso yo preguntaba lo de la toxicidad, porque después en redes había mucha cosa como de alerta, es tóxico, es como difícil, digamos. Vamos cortito con Alejandra Maglietti, que su marido es uno de los empresarios afectados y ella apareció este fin de semana. Interesante su testimonio. ¿Cómo estás, Alejandra? Gonzalo y el equipo de Infobae te saludan. Hola, Gonzalo, muy buen día para todos. Gracias por atendernos. Nos conmovió escucharte. Tu marido gestiona una de las firmas afectadas, ¿no es cierto? Así es así. El viernes, nos enteramos de la explosión, del incendio, de lo que estaba pasando. Sí. Él estaba ahí, o sea, estaba volviendo, estaba en la autopista cuando le avisaron, así que fue uno de los primeros en llegar al lugar. Sí. El fuego fue devastador porque afectó todo el establecimiento. Ayer estuve dando una vuelta por ahí, fui a verlo.
realmente fue un momento de mucha angustia, porque imagínate que los domingos íbamos ahí a ver que esté todo bien, a tomar mate, y encontrarme con esa situación fue muy angustiante para nosotros, y imagínate para él. Yo estoy con un bebé de 3 meses, así que imagínate todo lo que implica para nosotros lo que pasó. ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es la fábrica? Plásticos Lago, es una de las que se veía en envases, sí. Claro. Ellos se dedican a la fabricación de envases y de packaging. Y el viernes fue un día, no sé ni por dónde empezar con la pesadilla que viví. A ver, la crónica que nos puedas hacer va a tener valor seguramente. Bueno, empezó el viernes, estuvo toda la noche ahí, por supuesto viendo qué pasaba, por supuesto que no en la primera línea de fuego, que fueron los bomberos quienes se ocuparon, y hay que decirlo de una manera muy valerosa, porque hicieron un trabajo magnífico. Si no se propagó más el fuego fue por el trabajo que hicieron ellos. También desde la Intendencia estuvieron a disposición. Fue un momento de mucha zozobra para mí, porque no sabía lo que estaba pasando. Yo no podía llegar, la autopista estaba cortada, quería ir. Lo primero que quise hacer es ir al lugar, porque sabía que él estaba ahí. Me dijo que no vaya de ninguna manera, que me quedara cuidando al bebé, y a medida que iban pasando las horas iba tratando de enterarme de algo, pero imagínate que sobre todo el miedo de que les pasara algo, de que haya algún herido. Gracias a Dios fue un milagro, como decían ahí, que no pasara, que no estuviéramos contando hoy víctimas fatales, porque realmente el fuego fue muy grande. Digamos que nunca se iba a imaginar que un accidente o que alguna cuestión, no lo sé, porque eso lo va a determinar después lo van a determinar las pericias, que ocurriera a 300, 400 metros de su establecimiento, terminar afectándolo. Claro. Eso fue lo más, o por lo menos lo más, la impotencia de ver el trabajo de toda tu vida prendiéndose fuego ante tus ojos. Imagínate que ellos se quedaron sin su papá, que fue el que comenzó con la empresa hace muchos años, cuando tenían 20 años, y él y su hermano llevaron adelante este emprendimiento, esta empresa que la verdad es que les costó tanto esfuerzo, tanto tiempo, tantas horas de trabajo, tanta gente que trabaja en la empresa, tantas familias que dependen de ellos, la responsabilidad con la que llevaron adelante todo, y que pasara esto fue... es una catástrofe, todavía no lo podemos creer. Ayer todavía todavía los veía ellos, imagínate. La angustia de toda una familia y de muchas familias, porque no solamente estamos hablando de los empresarios que están afectados, no se trata solamente de eso, como decían. Yo calculo que hay más personas que hoy fueron el lunes a trabajar y se encontraron con que no había nada. Y cuando fueron ayer, contanos alguna foto de todo lo que viste. No podía creer lo que estaba viendo, porque es un pueblo que conozco, porque en estos años siempre, hasta te diría los domingos, quizás el paseo era ir a estar ahí, y encontrarme con la destrucción que vi, no me lo imaginé jamás. Jamás era una zona como de guerra, digamos, de lo que implicó la catástrofe, porque es algo que nadie se imagina, inimaginable, porque es muy... no sé cómo ponerlo en palabras, porque es muy complejo de entender cuando hay una cuestión afectiva de por medio. No, te queda muy claro lo que estás diciendo. Perdón, te interrumpo, pero es muy fuerte lo que decís de ir a tomar mate a la fábrica, siendo la fábrica, es una historia familiar. Estás hablando de algo como muy enraizado, ¿no? a la historia de un grupo humano. Entonces no es común, ¿no? Que los dueños van a tomar mate a la fábrica a ver cómo está todo, ¿no? Claro, yo aprovechaba, yo lo acompañaba, yo era la que tomaba mate y él estaba trabajando, lógicamente, pero pensé que es un trabajo muy demandante, porque trabajan 24/7, todos los días de la semana, los domingos, no para nunca. Podemos estar un sábado a las 3 de la mañana y mi marido está mirando las máquinas a ver si todo está funcionando bien, si está todo bien, y además te lo puedo decir, para mí sigue siendo, es una fábrica modelo por
por el esfuerzo y además por impecable por donde la mires. Alejandra, y como te digo, ¿sabés cuánta Sí. gente había trabajando? Dijiste que trabajaba 24/7, entonces me dio curiosidad si en el momento de la explosión había gente en la planta. Y Sí. cómo lograron salir, porque me imagino que el fuego a esta planta llegó unas horas o un tiempo después. Mira, uno de los videos que se viralizó, que se ve un portón y se ve el fuego detrás, es desde la fábrica de ellos. Por eso enfrente. rápidamente me di cuenta, porque cuando no tenía mucha noción de lo que estaba pasando, vi ese video y me di cuenta de que de dónde era Enfrente, y más o menos claro. me pude ubicar, que era enfrente y es como en perpendicular, no sé cómo explicarlo, porque bueno, solamente los que se ubican pueden entender. Ahí estamos viendo un croquis y es la fábrica que está al principio. Bueno, Claro. sí habían operarios trabajando, era turno noche, por eso no eran tanto, no era tan numeroso, no eran tantas personas las que estaban en ese momento. Sí. Y estaban en la zona más de adelante, no había gente en el depósito. ¿Cuántos que es la empleados zona hay? que se afectó más. Alejandra, ¿cuántos empleados tienen? 125 aproximadamente. Claro. ¿Y tu marido ya se arrancó con el tema del seguro? Y está en reuniones, y sí, desde ayer, ya que sobre todo ver cómo, más allá del seguro, lo importante, ¿qué van a hacer? ellos necesitan ayuda para seguir con la actividad. Claro. O sea, vos pensás que es lo que ellos aman hacer de toda una vida, no lo van a dejar de hacer por cobrar un seguro. No, además o sea, deben ellos van a tener seguir que cumplir con entregas, compromisos claro, asumidos. obvio. O sea, me imagino que eso ustedes son proveedores y te tendrá que cumplir con compromisos que tenía. O sea, hay una cadena para esta fábrica y para todas las afectadas ahí, digo, ¿no? Claro, no solamente se trata de las personas que trabajaban de manera directa en la fábrica, sino todas las empresas que dependen de los envases que produzcan, digamos, que se producen ahí. Claro. Imagínate que hay entregas. De hecho, ayer cuando que estuve ahí, estaban los envases, o sea, le saqué fotos para algunos clientes, digamos, que son amigos. Che, justo se estaba soplando para vos, mirá, acá están. O sea, la verdad que para mí fue terrible ver eso, y también la angustia de mi pareja, de la familia, sobre todo mi suegra está muy triste. Ella también, ella es fundadora. Imagínense, no es que uno por ahí se imagina que fueron grandes capitales a los que afectó, y no. Afectó a familias, porque conocemos a los dueños de las otras empresas que están afectadas. Claro. No son personas que viven en otro mundo o viven laburantes. Son laburantes, son personas que con mucho esfuerzo llevaron adelante el trabajo y le dan trabajo a un montón de gente. Entonces parece como, viste, que bueno, fueran como que no tienen rostro. Y yo solo que le decía, le digo, hay que ponerle cara también a las personas que están sufriendo esto, porque no solamente son familias que hoy están muy tristes, o sea, que están tratando de salir. Y también la importancia de ayer fueron muchos empleados a acompañar, se comunicaron con él, mucha gente muy triste, muy afectada, porque también aman la empresa, porque trabajan ahí y ya se genera un vínculo familiar de tantos años. Claro, tal cual. Alejandra, gracias, y lamentamos mucho lo que pasó, y ojalá que el futuro inmediato ofrezca algún tipo de escenario positivo para empezar la reconstrucción. Gracias, muchas gracias. Un saludo. Alejandra Maglietti, ella está en pareja con uno de los empresarios afectados. Bueno, ahí escuchaban. ¿Plásticos? Lago, ahí está. Bueno, han perdido todo. Eso es lo mismo que decíamos recién, ¿no? O sea, hay un montón de, no sé, voy a decir una cosa y quizá no tiene que ver, ¿no? ¿Entendés? Pero hay una empresa que hoy tiene que envasar yogur para vender, que por ahí tiene que parar la línea de producción. Porque no tiene el envase, ¿entendés? La cadena es muy grande. Tenemos muchísimas preguntas para hacerle a Ana Belén Leiva, que pertenece a la Asociación Argentina de Productores de Asesores de Seguros. Estamos todos preguntándonos cómo es este asunto, cómo se resuelve esto y de qué modo tienen que responder las aseguradoras, si es que tienen que responder. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. La verdad que tremendo el testimonio que se escuchaba.
porque es verdad, afecta a personas, a familias, a la cadena de valor de las empresas en el proceso productivo. Y sí, hay muchas aristas de seguros que podemos analizar en base a estos datos que estamos viendo recién, que es bastante prematuro, no sabemos cuál fue en realidad la causa del siniestro, pero sí, hay bastantes escenarios posibles. Si les parece, les puedo contar cómo sería el escenario. Bueno, con lo que escuchábamos recién de Alejandra, ¿no? Cuando se vio afectada la empresa, ¿qué seguro debe tener la empresa que se encuentra veo la foto ahí detrás de ustedes y es tremendo, es desgarrador, ¿no? Sí. Es devastador. Bueno, las empresas tienen que tener un seguro que se llama de todo riesgo operativo, que lo que intenta ese seguro, si está bien tomado en cuanto a las coberturas y las sumas, es que frente a una situación de estas características pueda continuar el negocio. Y que vos decías una intervención antes de el tiempo que queda parada la fábrica, ¿no? Claro. Entonces, esta es la única póliza que tiene una cobertura de interrupción de negocio frente a siniestros de estas características, que le va a permitir empezar la reconstrucción, obviamente, pero además afrontar los gastos que van a seguir teniendo, ¿no? Los sueldos que hay que pagar, compromisos, que independientemente de la reconstrucción que va a ir por otra cobertura, tiene que seguir adelante. Claro, porque están los sueldos de todos los empleados, los compromisos con tus proveedores, a los que por ahí tenés que indemnizar por no poder cumplir con una entrega. ¿Todo eso te cubre el seguro? Sí. No todo, pero seguro en particular. Claro, el todo riesgo operativo, si está bien tomadas las sumas y las coberturas, ¿en función de qué? Y del tipo de empresa y la productividad que tiene. Si una empresa trabaja 24/7, evidentemente tiene que tener esta cobertura, porque es muy importante, porque para un día y ya genera pérdidas, ¿no? Claro. Entonces, acá, más allá de la reconstrucción de los cimientos de la empresa, ¿no? Y volver a ponerla en valor, todos los gastos consecuenciales que va a tener en función de esta paralización de la actividad pueden ser afrontados por esta cobertura. ¿Tienen tope estos seguros? Es decir, ¿te cubro hasta tanto? No, tiene que ver, el armado de esa suma tiene que ver con las ventas de la empresa, es un proceso bastante minucioso que se hace con el equipo de la empresa para poder armar la medida, no es algo estandarizado que es para todos igual. Claro, te lo pregunto porque con las casas a veces pasa que hay mucho infraseguro, digamos, una casa asegurada, se te quema la casa y no hace ni la vereda. Claro. Y vos compras el seguro y te pensás que estás tranquilo y compraste un seguro más o menos barato y en realidad no te cubre nada. Te mirás cuánto pagas de póliza. Claro, por eso le preguntaba si había. Por eso digo que es importante que esté bien realizada la cobertura y la póliza. En todo riesgo operativo. Sí. Siempre en lo que tiene que ver con incendio hay que estar revisando la póliza permanentemente con tu productor asesor de seguros. ¿Para qué? Para que en este caso hay una pérdida total, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en las industrias de estas características sí tienen un análisis de riesgo minucioso y un plan de contingencia de riesgos. Pero tal vez en los comercios que fueron afectados por la zona, que ese es otro de los puntos a analizar, que tienen coberturas de integrales de comercio, no de todo riesgo operativo, porque son más chiquitos, que sí tienen afectaciones, fueron los cristales, bueno, tendrán daños por humo seguramente, ¿no? Eso también lo cubre el seguro de la compañía. Bueno, cuando les decía, tío, sí, hay un montón de coberturas. Claro. Les ordeno un poquito cómo es la historia. En lo que son las industrias, la cobertura que se aplica es la de todo riesgo operativo. En los comercios, la integral de comercio, con su cobertura de incendio, los cristales, sí, que se vieron afectados. En los hogares, que fueron afectados también por la onda expansiva, que llegó hasta más de 10 kilómetros. Tremendo, el fin de semana llegaban fotos de clientes con los vidrios de su casa todos rotos o que habían llegado el sábado a la mañana y no sabían qué había pasado. Claro. Tremendo. Entonces, si tienen seguro de hogar, esos daños también van a estar cubiertos. Y después las personas que tuvieron, que vieron los videos de fin de semana, que corrían, ¿no? Los trabajadores también tienen su cobertura de riesgos de trabajo. Ahora, en la pericia, porque estamos todos esperando a ver qué pasa cuando la fiscal llegue. Si en la pericia se encuentra falla humana, ¿cambia, aunque uno tenga ese seguro? Sobre todo donde pasa y las empresas aledañas, ¿cómo es ahí? Si el siniestro fue ocasionado por una falla humana. Sí, siempre que no haya un accionar intencional, la póliza va a responder. Incluso, y si es intencional, ¿no? Claro. Bueno, habría que ver quién fue. Claro. Quién fue el que ocasionó el daño. Si el propio dueño de una empresa generara un daño, ya ahí estamos hablando de otra cuestión. No deja de ser responsable.
no deja de ser responsable, pero para el seguro, digamos, en su propio daño no va a tener cobertura. Claro. ¿No? Si yo provoco mi propio... No que sea auto quemado, digamos. Sí, sí. Le voy a poner, no sé, me separé y mi marido me odia y va y me incendia la empresa. Te lo pongo porque ahí no me autoincendié. No. Pero tiene que ver con un conflicto familiar. Bueno, habrá que determinar bien cuál es la causa para hilar más finito. Lo concreto es que hay un punto importantísimo que es en la cobertura de responsabilidad civil, que creo que va a ser la que, más allá de la de incendio, para reparar los daños propios de cada uno de los afectados, la responsabilidad civil va a ser la clave para reparar a los terceros. Claro, ¿sí? Claro. No sabemos si se originó en una fábrica y se contagió o si hubo alguna otra cuestión. O sea, todo lo que va a surgir de la pericia nos va a permitir dar un análisis mejor, más pormenorizado. Claro, porque me estoy dando cuenta recién ahora, claro, en la fábrica en la que se inició el incendio, tiene responsabilidad civil sobre las fábricas que sobre todos los incendiaron. Sobre los vidrios de las casas también. Claro, sí, el seguro de esa empresa el que tendría que cubrir a todas. Primero va a actuar siempre la póliza propia. Si tu póliza no tiene la cobertura de cristales, por ejemplo, y tu local estaba ahí cerquita y se rompió todo, bueno, si vos no tenés esa cobertura, ahí sí podés ir contra el que causó el daño, que sería una de estas empresas. ¿Se sabe el nombre de la aseguradora de los Guillem? Todavía no hay mucha información. Pero pará, si la aseguradora A, que es la de los Guillem, y la empresa al lado, La Aroca, tiene otro seguro, ¿quién actúa? O sea, ¿aseguradora va contra aseguradora para pedir que pague la empresa que originó el incendio? Sí, la aseguradora entre aseguradoras puede haber una acción de repetición posterior en cuanto a los reclamos que se vayan a atender. Claro, no entendí. Claro. Que, por ejemplo, si la aseguradora de la empresa donde se origina todo esto, ¿no? Obviamente es la primera que va a tener que salir a reparar cuando reciban los reclamos. Y tenías, vos me decías, la otra aseguradora podría repetir alguna acción para recuperar parte de lo... Pero a ver si te entiendo bien. Primero, yo inicio el incendio. Él tiene seguro, lo afecto. Bueno, él primero va a reclamarle a su aseguradora, lo va a cubrir su aseguradora. Y tu aseguradora es la que va a reclamarle a la mía. Sí, sí. No vas a ir vos contra esa es otra instancia entre aseguradoras, Está bien, que es diferente a el reclamo que puede haber por dos lados en cada uno de los afectados, que vos reclamas a tu aseguradora tu daño propio y hacia la aseguradora del que generó el incendio como tercero damnificado. Claro. Te hago una pregunta. ¿Una aseguradora por esto puede quebrar? ¿Tiene espalda suficiente una aseguradora para aguantar algo de tanta magnitud? Bueno, lo primero que te voy a decir es que este tipo de siniestro generó muchísimo revuelo en el mercado asegurador en el sentido de lo interesante que va a ser el análisis, ¿no? Y cómo se va a reparar, porque no hay antecedentes de un siniestro donde haya un cúmulo tan grande. Claro. Sí hubo siniestros de pérdidas gigantes, pero este tipo de siniestro, que por suerte no hubo personas fallecidas, pero va a ser un caso de estudio para el mercado asegurador. Yo soy el dueño de la aseguradora y estoy temblando en este momento. Sí, a ver, bueno, pero por algo cuando la empresa, cuando vos armás el plan de seguros, ¿no? Y obviamente la compañía, si va a afrontar un riesgo, es porque tiene la solvencia necesaria para... Claro. ¿no? Esto se hace con un análisis técnico. Además, ¿no? Y además, claro, tiene el seguro las aseguradoras tienen seguro, claro. Que es el seguro del seguro, dicho en criollo. Sí. Claro, o sea que se supone que hay espalda para responder económicamente a algo así. Sí, las aseguradoras de primerísimo nivel que están acostumbradas a asegurar este tipo de industrias que digamos que requieren una especialización para... No es lo mismo asegurar una maderera que una fábrica de plásticos, que una empresa que, no sé, que envasa gaseosa. Yo no sé nada sobre seguros y te voy a preguntar siempre desde el desconocimiento, por si alguien nos está escuchando y trabaja en esto, ¿no es cierto? Pero cuando uno funda una aseguradora, supongo que lo hace siguiendo una premisa con un plan económico y bueno, diseñando una proyección de lo que puede pasar y de aquello por lo que tiene que responder. Me cuesta creer que alguien puede pensar
que puede pasar esto. En realidad... pero por ahí me equivoco. Y siempre tiene que pensar que puede pasar esto. Claro. Bueno, hay dos cosas. Sí. Para hacer, entre comillas, una aseguradora, vos para utilizar una aseguradora tenés que tener un capital que te exige la Superintendencia de Seguros de la Nación en función de qué riesgos querés tomar. Si querés asegurar incendio va a ser una cosa, si querés asegurar retiro va a ser otra. O sea, tenés diferentes valores de capitales a presentar en Superintendencia y una serie de planes que tenés que presentarle a la Superintendencia según lo que querés hacer. Claro, entonces vos... por otro lado, el otro que me decías... No, que ¿quién piensa que le puede pasar esto? Cuando se hace el análisis... ¿Cubre una de estas fábricas? Supongo que sí, pero claro, cuando se hace el análisis del riesgo de una de estas empresas, cuando vos la vas a asegurar, tenés que analizar varios aspectos. Uno es qué hace la empresa. ¿Qué hace? Y los ingenieros que hacen la inspección antes de suscribir verifican a qué distancia está de los bomberos, cuál es la pérdida máxima que puede tener en función de la actividad, el tipo de maquinaria, se hace un mapa de calor con la frecuencia o la intensidad de cada uno de los riesgos a los que se haya expuesto. Se hace todo un análisis, ¿sí? Que es muy desde adentro, ¿no? Lo que los clientes no ven, para saber y determinar cuál es la prima que corresponde cobrar y cuál es el valor a riesgo que debería tener como máximo, ¿sí? En función de estas cuestiones. Ahora, creo que este caso... Claro, supera todo lo que uno supera todo, porque cuando hablamos de responsabilidad civil, que es un tema realmente, porque la cobertura de daños a terceros, ¿cuál es el máximo a indemnizar? ¿No? Entonces, si vos sabés que acá el daño al lindero, por ahí decís, yo sigo mirando la foto, ¿no? El contagio del fuego de una nave a la otra, tal vez es bajo. No, porque se llega a propagar antes. Bueno, yo creo que acá eso... no me atrevo a decir que no se tuvo en cuenta, porque entiendo que sí. Es difícil pensar que se haya podido tener en cuenta la dimensión, sobre todo porque tenés que pagar una póliza que se te hace inviable tu negocio si pensás en qué pasa si afecta a todo el parque industrial. Es un hecho totalmente extraordinario. Uno no hace las generales por la... No se especula nada de eso, claramente. O sea, es un marco de probabilidades, me imagino, y esto es lo menos probable. Es la probabilidad de la frecuencia y la intensidad de cada uno de los riesgos a los que se haya expuesto, desde que se rompa un cristal a que se incendie un porcentaje determinado. Ahora, cuando hablas de una pérdida total, es devastador. 4 o 5 plantas. Ana Belén, perdón, porque en el chat están preguntando mucho sobre lo de la letra chica, porque es cierto, cuando uno compra un seguro, estoy pensando, cuando tenés una fábrica, pero cuando contratás el del auto o el de tu casa, siempre estoy pensando en la peli esta, la del granizo, ¿viste? Como no me acuerdo cuál era que estaba todo asegurado, menos lo del granizo, el tipo se vuelve loco, qué sé yo. Como que siempre el seguro te va a querer engañar o estafar. ¿Qué pasa con esa letra chica? Y en función de esto que hablábamos también, de la generalidad de lo más probable y lo menos probable. Bueno, nosotros siempre decimos que en realidad la letra chica es un mito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la información que vos tenés. ¿Y quién te desmenuza esa información? Tu asesor de seguros. Nosotros insistimos en determinadas coberturas, sumas, riesgos, porque es nuestro trabajo. Yo te tengo que decir, mirá ojo que puede pasar esto. Y a veces uno dice, no, esto no va a pasar nunca, ¿no? Una vez cuando... la pandemia, ¿no? O sea, situación pandemia, un cliente me preguntó si había un seguro para pandemia. Entonces yo le digo, no, pero si yo te hubiese dicho hace 6 meses atrás que había un seguro para pandemia, ¿vos lo hubieses realmente tomado? Y se empezó a reír. Claro, porque es verdad, ¿no? Uno no toma dimensión por ahí de un daño de estas características. Sí podés pensar en que, bueno, si se prende fuego una máquina, hablando de la empresa, ¿no? ¿Qué daño puede causar? ¿Cuál va a ser la afectación del negocio? Pero no tomas dimensión nunca de una cosa así. Claro. Y hablando de otros seguros más masivos, como vos decías, el granizo en el auto, yo creo que tiene que ver con eso, con que vos sepas claramente desde el momento que suscribís qué es lo que estás contratando. Y qué estás dispuesto a pagar. Exactamente, exactamente. Y que puede ser, queremos que nos incluya todo y pagar 2 pesos. Y en este caso, ¿qué hace viable tu negocio también? No, y que además puede haber una cuestión de que... decís, bueno, yo no veo que vaya a pasar tal cosa, o asumo cierto riesgo. Puedo no asumir todas las coberturas
trasladándole el riesgo a la compañía de seguro y lo asume la propia empresa. Puede tener un administrador de riesgos que dice, bueno, la compañía le da recomendaciones al momento de suscribir, claro, y vos podés tomarlas o no respecto de ciertas coberturas, ¿no? Sí, no son negociables las medidas de seguridad, claro, ¿no? La prevención para mitigar daños grandes, pero bueno, lo importante creo... Eso es importante. O sea, si acá se detectara que la empresa incumplió con alguna regla de prevención contra los incendios que tenía que tener, ¿el seguro opera o no? Respecto a prevención... Lo voy a decir muy brutalmente, sí, y no tiene nada que ver con esto, porque no sé, pero ponele que la empresa, en la pericia se ve que no tenía matafuegos. Claro que no tenga matafuegos igual, pero no, sí. por eso no, y no es este caso, quiero entender, claro, digamos. Sí, el seguro corriéndonos puede... de este caso que las industrias tienen un control... Sí, por supuesto, porque el perjuicio más grande para ellos, y no hay seguro que... Tal cual. Que termine cubriendo todo, seguramente. Pero para pensar eso, digamos, si la empresa cometió alguna negligencia en el proceso, ¿puede no operar el seguro? No, si es una cuestión que... El tema del matafuegos es gravísimo. Sí. Eso claramente no, es una condición de póliza. Sí tiene la aseguradora cuando se inicia la cobertura y se suscribe el riesgo, te puede dar una serie de pautas o mejoras a regularizar y con un plazo. Si en ese plazo no se... adecuó a la póliza, sí la cobertura se va a ver afectada en la indemnización de la cobertura, pero siempre hablando del daño propio. Claro. Claro, tal cual. El de tercero se corre por... Todo, esto lo digo yo, no lo tenés que decir vos, todo pinta que se judicializa mal esto. Vos no lo digas. No sé si se judicializa, okay, me parece, no sé. Okay. No sé. Habrá que ver, ¿no?, cuántos son los daños en términos económicos, o sea, siendo fríos, ¿no? Respecto de los daños materiales a los terceros. Respecto de los hogares y los comercios, o sea, yo siempre digo que estas cosas que nos afectan tanto, que vemos durante tantas horas, ¿no?, en todos los medios, que sirvan de alguna manera para tomar conciencia de los riesgos y que ocurren, y que nadie quiere que ocurran, claramente, nadie, pero que es importante tomar conciencia y sobre todo tomar en cuenta las recomendaciones en materia de lo que es la cobertura de responsabilidad civil, que realmente responsabilidad civil hay en todo. En el auto, en el hogar, en el comercio, en tu vida privada, cuando manejas una bici, o sea, se traslada a todo. Entonces, hay que tener una suma adecuada, lo máximo posible siempre. No hay, ¿cuánto es la suma adecuada? La máxima que se pueda siempre. ¿Por qué? Porque al momento de generar un daño, que va a ser una cuestión no intencional, siempre va a ser un accidente, no sabes cuál va a ser la magnitud económica que le va a pegar a ese tercero. Claro. Interesante, Ana, gracias. Mucho trabajo por delante. Gracias a ustedes. Gracias, muy clara. Ana Belén Leiva, de la Asociación Argentina de Productores, Asesores de Seguros. Bueno, veremos qué pasa. Esto está... Judicialización yo creo que seguro va a haber en el proceso, porque no queda otro. No, más allá de que por ahí cada uno con su aseguradora resuelva bien las cosas, después judicialización cruzada desde aquel que no tiene cobertura o que reclama una cobertura adicional por el daño del tercero y demás, el proceso judicial va a haber. Es re importante acá cuánto reaseguro haya, ¿no? Cuánto reaseguro haya, un tema que... el reaseguro del seguro, eso lo exacto, un tema que estaba muy en riesgo en Argentina, y que nos olvidamos hasta el 2023, porque parte de las cosas que no se podían pagar en Argentina con el cepo y los 120 días para pagar importaciones y demás, era los reaseguros. Las aseguradoras no le podían girar la plata al reasegurador. Increíble, Argentina que era acá nomás, que estaba acá a la vuelta, Argentina. Bueno, muy bien. Entonces hay que